Ya estamos grabando. Así que, bueno, Patricia Aguirre, bienvenida. Te agradecemos muchísimo tu participación desde la Facultad de Humanidades y Artes en este ciclo que hemos denominado Ambiente en Foco, que comenzamos el año pasado a partir de la emergencia en términos de la quema de los humedales, y este año se reactiva a partir de este trabajo vinculado a la soberanía alimentaria que vienen realizando este maravilloso grupo de Natalia, Martín e Iliana. Yo simplemente repito el agradecimiento de la facultad institucional y personalmente por tu presencia y, bueno, la motivación que este grupo de jóvenes graduados y en interacción con otros no graduados de la casa, como Natalia, en el caso de que es nutricionista, se puedan desarrollar este tipo de actividades. Así que, bueno, le doy la palabra y lo presento a Martín Caruso, que va a coordinar este panel. Él es licenciado en antropología, diplomado en Cultura y Ambiente en la UBA, docente e investigador de nuestra facultad y secretario técnico del Nobel Doctorado en Antropología. Así que muchísimas gracias por estar presente. Integra también algunos centros de investigación que nos acompañan también en esta organización de la actividad. Así que, bueno, le paso la palabra a Martín y le agradezco a todos la energía y su presencia. Bueno, Fernando, muchas gracias por la presentación. Muy contento de este nuevo evento que pudimos organizar. Y bueno, vamos a la presentación de lo que vamos a trabajar y de las invitadas y el equipo de trabajo. Bueno, en el marco del ciclo Ambiente en Foco que viene desarrollando la facultad, y principalmente a partir de la enorme movilización que por estos tiempos han generado ciertas problemáticas socioambientales, no solo en la región, sino también a nivel internacional, y por lo tanto a partir del lugar que estas problemáticas tan diversas y complejas están comenzando a ocupar en la agenda pública, mediática y científica, producto de las consecuencias que se observan fundamentalmente en la salud humana y el medio ambiente, organizamos este nuevo conversatorio que surgió como posibilidad a partir de las conclusiones que pudimos reflexionar y pensar con el equipo luego del primer conversatorio que realizamos con Natalia Retamar e Iliana Sargentoni, que titulamos Experiencias de Agroecología en nuestra región, y que está disponible en el canal de YouTube de nuestra facultad. Natalia Retamar es licenciada en Nutrición, maestranda en Política y Gestión de la Seguridad Alimentaria de la UNR, coordinadora de la Comisión de Soberanía y Seguridad Alimentaria del Colegio de Graduados en Nutrición de la Segunda Circunscripción de Santa Fe, docente universitaria en la Universidad de Concepción del Uruguay y en la Universidad Católica de Santa Fe. Ejerce la nutrición clínica en el ámbito privado, forma parte de la unidad de diabetes en el Hospital Español. Es miembro de SANAR, la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. Iliana Sargentoni es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Humanidades y Artes. Es licenciada en Gestión en la Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Desarrollo e Investigación Educativa. Es diplomada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Tucumán. Es maestranda en Gestión y Asesoramiento Pedagógico de las Organizaciones Educativas por la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Humanidades y Artes. Es secretaria técnica de la Maestría en Construcción de Ciudadanía, también de Humanidades y Artes. Es miembro cofundadora de Enredando Salud. Es miembro activo de la Tecnia Educativa, es una asociación civil, la Asesoría de Formación y Formadores y Formadoras en Educación y Gestión. Y para esta propuesta tenemos la grata posibilidad de contar con la doctora Patricia Aguirre, a quien aprovecho para darle la bienvenida y agradecer su enorme interés y su absoluta predisposición para con nuestra propuesta. Patricia es licenciada y doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y se ha especializado en la antropología alimentaria. Actualmente, después de 30 años en gestión de programas alimentarios en el Ministerio de Salud de Argentina, de desempeñarse como consultora temporaria de la FAO, la OMS y UNICEF, y de dirigir 8 investigaciones nacionales e internacionales, se desempeña como docente e investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, donde dirige el PANES, el Programa de Alimentación, Epidemiología y Sociedad, que analiza la sinergia entre sistemas alimentarios, sistemas económico-políticos y epidemiología. Desde 1994 es docente de cursos de posgrado en las universidades argentinas y extranjeras. Es autora de 40 artículos publicados en diversas revistas especializadas, 13 libros en colaboración y 3 propios, titulados Ricos,
flacos, gordos, pobres, la alimentación en crisis, en 2004, estrategias de consumo, qué comen los argentinos que comen, de 2006, y una historia social de la comida, de 2007. Perdón, de 2017. Hoy vamos a dialogar con Patricia acerca de los sistemas alimentarios contemporáneos a partir de su más que calificada experiencia y trayectoria desde la antropología alimentaria. Y posteriormente mis compañeras, Liliana y Natalia, van a compartir un estudio de caso situado en la provincia de Santa Fe, donde investigan acerca de la educación alimentaria y nutricional como política pública. Y bueno, sin más que agregar, Patricia, abrimos tu espacio. Bien, entonces espero responder a la convocatoria que me hicieron sobre antropología alimentaria y el lugar de la educación alimentaria, no en el futuro, sino para que haya un futuro. Por supuesto, cuando hablamos de alimentación desde la antropología, estamos yendo más allá de lo nutricional, es ver la alimentación, como decía Claude Fisher, como la unión indisoluble de nutrientes y sentido, como un producto y a la vez como una productora de relaciones sociales. Como disciplina, la antropología alimentaria tiene como una fecha de nacimiento, digamos, en el número 18 de Social Science Information, donde Douglas y Kahn pone como la carta de presentación del ICAF, de la Comisión Internacional de Antropología Alimentaria, dentro de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, donde estos dos grandes autores explican la antropología alimentaria como la disciplina que permite dar respuesta a los interrogantes acerca de qué, cuándo, dónde, por qué y con quién comer. Y no solo en términos de las prácticas materiales acerca de la comida y la cocina, sino también de sus representaciones, de los valores que le dan sentido a esas prácticas. Como antropóloga alimentaria, que fui durante 10 años representante del ICAF en Argentina, abordo la alimentación como quería Marcel Mauss, como un hecho social total. No solo poniendo énfasis en contestar estas preguntas, que es lo que parece evidente, sino por mi interés personal, tratar de superar las reducciones al abordar la alimentación. La más común es la reducción naturalista, donde tomamos la alimentación como algo evidente, tan natural, tan cotidiano, que no vale la pena reflexionar críticamente acerca de ello. Esto la convierte en un producto ahistórico, ¿no? Porque decimos, no vale la pena cuestionarse sobre algo que parece eterno, que siempre se comió así. Y al revés, lo que pensamos los antropólogos es que la comida tiene historicidad, ¿no? Es un hecho social que es producto de una estructura social y a la vez va a producir relaciones sociales, productos materiales como los alimentos y las comidas. Otro reduccionismo verdaderamente importante es el nutricionismo, es caer que la alimentación humana sea toda nada más que metabolismo, calorías, nutrientes. O el economicismo, que en Argentina es lo que más se ha hecho, donde la alimentación termina siendo una cuestión de pesos y centavos. Y los antropólogos estamos muy tentados en caer en el culturalismo,
donde la materia no importa, lo que importa es la identidad, los sentidos, los valores, la estructura simbólica. Digamos, para superar estos reduccionismos, yo trato de ver la alimentación desde la complejidad, que no significa la dificultad. Complejidad significa cambiar la manera de ver el evento alimentario, ¿no? Con un modelo científico que son los sistemas complejos. Sistemas complejos pensados como sistemas abiertos al medio, como todos los seres vivos. Seres vivos somos sistemas abiertos a nuestro medio, formados por componentes que podríamos llamar subsistemas y sus relaciones en desequilibrio permanente, en cambio permanente, como quería Levi-Strauss, son sistemas en transformación de transformaciones, en permanente interacción con el medio y con su propio interior, con capacidad de autoorganizarse, con capacidad de resiliencia, con capacidad de cambiar, con capacidad de inhibir los cambios o de magnificarlos. Como es tan complejo trabajar con sistemas complejos, en realidad no o difícilmente podamos trabajar solos. Necesitamos la confluencia de varias disciplinas: nutrición, economía, programación, medicina, antropología, sociología, filosofía. Pero si formamos equipos de especialistas donde no nos escuchamos, vamos a pasarla muy mal, donde el narcisismo disciplinario pone a los médicos en un pedestal y a los filósofos en otro, y nadie se comunica, la vamos a pasar muy mal y no vamos a entender, y mucho menos vamos a poder abordar la complejidad de la alimentación humana. Por eso Rolando García, cuando hablaba de sistemas complejos y de equipos interdisciplinarios, decía no inter, transdisciplinarios. Abrirnos la cabeza a la disciplina del otro, al pensamiento del otro, a las bases disciplinarias del otro. Rolando García decía, tenemos que ser un poco anfibios para poder comprender, y acá lo retomo yo y Fischler, para poder comprender la dinámica de la alimentación tanto y simultáneamente como nutrientes y sentidos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, abandonar la linealidad y no sentirnos incómodos con este cambio permanente que nos demanda nuevas maneras, nuevas visiones y abrir nuestra mente a los métodos, a los modelos digitales, a las metodologías no lineales, a la triangulación cualitativa, en cuanto tengamos, casi les diría, una petición de principios, que partamos del pensamiento crítico, del enfoque relacional y la historicidad de los procesos. Mi trabajo en el ISCO, en el programa de alimentación, epidemiología y sociedad, es analizar cómo la alimentación produce sociabilidad, produce ciertas estructuras sociales y ciertas estructuras económico-políticos en una sinergia entre estos dos sistemas, el sistema agroalimentario y el sistema económico-político. Comemos como vivimos. Entonces, si comemos como vivimos, tenemos que admitir que esta sinergia entre sistemas agroalimentarios y sistemas económicos políticos determinan fuertemente nuestra comida, nuestra cocina, y como la alimentación es el factor prepatológico por excelencia, determinan también nuestra manera de enfermar y morir. Es decir, comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos.
Y bueno, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, creo que frente a la inercia estructural de los sistemas económicos, políticos en la globalización, que nos está llevando al cambio climático, y algunos biólogos pesimistas dicen, y a la sexta extinción, creo que esto es una llamada a la acción, porque creo que se puede cambiar el mundo dentro de ciertos límites, cambiando la alimentación, justamente por esta sinergia entre sistemas agroalimentarios, sistemas económico-políticos y epidemiología. Yo estaba hablando hasta ahora de la filmina número 5, que es la sinergia entre sistemas alimentarios y económico-políticos. Ahora paso a la diapositiva número 6, que en realidad lo que muestra es la complejidad de la alimentación y cómo el plato está atravesado de relaciones sociales. Al plato cae nuestra relación con el medio ambiente, mediatizado por la tecnología. Las ventajas comparativas, dicen los economistas, dan ventajas competitivas, por lo tanto, la economía también cae a nuestro plato, al plato cae nuestra historia. El sistema de derechos normatizados, constitucionales, pero también esos derechos, esas normas consuetudinarias que dirigen la elección alimentaria sin que nos demos cuenta. Tradicionalmente, las mujeres toman vino blanco, los varones toman vino tinto. Bueno, eso no es para despreciar, son sistemas de derechos absolutamente encubiertos y que también caen al plato y forman el gusto legítimo. La utilización biológica de los alimentos cae al plato, las creencias, y esto nos queda muy claro con el tema de la religión, y mucho menos claro con las creencias de sentido común, esas que se van formando en la vida cotidiana, a veces lejanamente iluminadas por alguna verdad relativa de la ciencia, y la mayor parte de las veces en realidad atravesadas por la publicidad de la agroindustria, que hacen que pensemos que comida es una cosa e incomible es otra, que esas creencias que tenemos acerca de la comida, la naturaleza, la comida natural o la comida industrial, y los saberes acerca de la comida, qué es lo que saben los expertos y qué es lo que sabe la abuelita, y la valorización que hacemos de los saberes experienciales de la abuelita, de la cultura, o de los expertos y de la ciencia. Todo eso construye nuestro gusto, y ese gusto que nosotros muchas veces pensamos tan individual no es más que la suma y la mezcla de todas estos componentes y sus relaciones, hasta que nosotros como sujetos nos lo apropiamos y pensamos que somos nosotros los que elegimos, somos nosotros los que nos gusta esto o aquello, cuando en realidad deberíamos decir, se gusta en mí. Hay un dicho gallego que dice, no comemos lo que queremos, sino que queremos lo que comemos. Construimos un querer acerca del comer. Eso sería el gusto. El gusto sería ese movimiento social de estructura que hace que el individuo elija lo que de todas maneras estaría obligado a comer por vivir en ese tiempo, en esa sociedad. Bien, la problemática alimentaria hoy es terrible, dramática, en Argentina y en el mundo. La alimentación está en crisis, y una crisis particularmente interesante,
porque es paradojal, ya que hay alimentos para todo el mundo y al mismo tiempo tenemos cerca de 900 millones de desnutridos y 2.000 millones de personas con sobrepeso. Esta alimentación está en crisis, en una crisis estructural, porque nunca como ahora tocó todas las esferas de la producción, la distribución y el consumo, y es una crisis también terminal porque, bueno, ya estamos viendo cómo la forma como elegimos producir nuestros alimentos no solo está terminando con nuestros cuerpos, sino también está terminando con el medio ambiente. Y este es el único planeta que tenemos. Ha contribuido al cambio climático, que ya está entre nosotros, y algunos biólogos nos aterrorizan diciéndonos que el planeta muy probablemente haya llegado, haya pasado sus capacidades de autodepuración, lo cual nos colocaría en una situación muy incómoda en los bordes de la sexta extinción. O sea, que es terminal en serio. En la producción soportamos una crisis en la disponibilidad, paradójicamente, no porque falten alimentos, sino porque la forma como hemos elegido producir nuestros alimentos, esta agricultura de minería, esta ganadería farmacológica, esta pesca depredatoria que configuran el modelo extractivista, está devorando el planeta. Tanto es así que Naciones Unidas lanza la iniciativa 30x30, esperando que los países se despierten y no avancen más en sus fronteras agropecuarias, dejando por lo menos un 30% del planeta silvestre para el 2030. Porque este modelo extractivista está terminando con las selvas, con los humedales, ha convertido el océano en el más grande desierto de la Tierra, justamente por la depredación a la que lo ha sometido la pesca industrial con los buques factorías, y ha emporcado la tierra con una agricultura tóxica y una ganadería farmacológica. Y esto está haciendo estragos también en nosotros, en los cuerpos de los comensales, porque hemos elegido producir nuestros alimentos con una carga tóxica que hoy en la República Argentina, y no son datos míos, sino datos de CASAFE, de la Cámara que maneja los agroquímicos, es equivalente a 11 litros por persona por año de agrotóxicos. Esto es demasiado para nuestros cuerpos, para nuestros metabolismos, para nuestros alimentos, porque los residuos de pesticidas quedan en los alimentos. Es urgente que cambiemos nuestra forma de producir alimentos. En la distribución también soportamos una crisis, y es una crisis de acceso, porque la forma como hemos elegido distribuir nuestros alimentos es altamente dependiente del mercado. En el mercado los alimentos se transan, es decir, se compran y se venden. Nuestros alimentos son mercancías y como mercancías van allí donde pueden pagarlos. Lo que dirige el acceso, por tanto la distribución de nuestros alimentos, es la capacidad de compra, la relación entre el precio de los alimentos y los ingresos de los compradores. Esta sociedad global en realidad es una sociedad del mercado global que no se preocupa en absoluto por la necesidad
de comer, sino por la capacidad de compra, por vender alimentos. Si estamos pensando en términos de mercado y en términos de capacidad de compra, olvidémonos de la equidad. Como dice Milton Friedman, que es un teórico del mercado, el mercado es amoral, necesita desigualdad para establecer flujos de mercancía, flujos de capital. El mercado no le importa la desnutrición de los niños o de los viejos, lo que le importa es vender. No le pidamos equidad al mercado. Por eso, todos los estados, desde la época de los estados prístinos hace 6.000 años, han tenido políticas alimentarias, ¿no? Tenemos en Edfu a Cleopatra abriendo los graneros reales para entregar alimentos a los campesinos egipcios en época de sequía. Sí, fuera del mercado, tratando de compensar las fallas de mercado y lograr en paliar la inequidad a la que nos condena el mercado, los estados hacen políticas públicas donde los alimentos no se transan, sino que se donan, ¿no? Ese es son los dos grandes actores en el acceso, en la distribución de alimentos. El mercado, con los alimentos comprados, y el Estado con los alimentos donados. Pero la distribución dominante es obviamente la de mercado en la sociedad global. Y en el área del consumo, que para los antropólogos es particularmente importante, tenemos una crisis de comensalidad, porque hoy el mercado nos empuja a comer sin parar, comer 24 horas al día, los 7 días de la semana, porque eso es lo que trae ganancia. La comensalidad que ponía un ritmo a la vida, hoy está sobrepasada por el ritmo de la mercancía. No, los valores que alentaban nuestro consumo han sido arrasados en todos los patrones alimentarios del planeta. Han sido arrasados por la industria de los alimentos, que es una de las industrias más concentradas del planeta. Son 250 grandes holdings transnacionales que deciden el destino de la dieta en las sociedades industriales actuales. Hoy no comemos porque esto tenga ningún sentido, porque haya valores tales como la salud, la identidad. Comemos gracias a que la publicidad construye necesidades innecesarias para empujarnos permanentemente a un consumo conspicuo, absolutamente artificial, y yo les diría que inhumano también, porque la base nutricional de nuestra industria alimentaria global son los productos más baratos de toda la estructura de precios: los hidratos de carbono, los azúcares y las grasas, que es lo que no había cuando se formó nuestra anatomía. Hoy tenemos un cuerpo desadaptado a la alimentación industrial. Y esto, que es un problema gravísimo, no va a tener una solución fácil. No hay bala de plata. Y en un mundo más comunicado, las soluciones deben ser simultáneamente locales y globales. No estamos solos, y lo que ocurre en otras partes del mundo nos afecta. Cambió el patrón alimentario chino
incluyendo un 5% más de alimento animal, y Argentina entró en la revolución forrajera, cuando éramos productores de carne. Hoy somos productores de soja para las granjas de cerdo y las granjas de aves chinas. O sea que estamos en el mundo, nos guste o no nos guste. En este nuevo milenio, las formas que asume el hambre son distintas de las que asumió en otras transiciones alimentarias. Nuestra problemática hoy han dejado de ser las sociedades de restricción calórica, como lo fueron hasta el siglo XX, la mayor parte de las sociedades del planeta, y hoy tenemos 2.000 millones de malnutridos por exceso, de los cuales 1/3 son decididamente obesos. ¿Por qué cambiaron las formas que asume el hambre en este nuevo milenio? No tengan ninguna duda que el mercado ha tenido una responsabilidad extraordinaria. Y los estados, no solo por no regular el mercado, sino también por sus políticas alimentarias, han tenido una responsabilidad extraordinaria. Y los hogares, que es donde se sigue haciendo la parte más importante y más significativa de la reproducción humana, han tenido responsabilidades impresionantes, porque los tres confluyen en la alimentación, entregando energía barata sin densidad nutricional, lo cual se superpone a el genoma ahorrador, los thirsty genes, que son comunes a todos los Homo sapiens, y en un proceso de reducción de la actividad, una sedentarización obligada, porque hoy, a partir del 2006 en realidad, cada vez vive más gente en ciudades que en áreas rurales. Entonces, la tecnología en el trabajo ciudadano y el ocio a través de las pantallas han bajado la tasa de actividad a niveles que podemos decir enfermantes. Hoy les decía que hay que hablar del COVID, y una de las cosas que tenemos que ver es por qué no le hemos dado bolilla a las 8 pandemias que sufrimos desde mediados del siglo XX para anticipar el COVID, anticipar lo que venía. Porque muchas de estas pandemias han sido problemáticas alimentarias. A medida que destruimos nuestro ambiente, también le generamos el ambiente propicio para el desarrollo de pandemias. El avance de la frontera agropecuaria sobre todos los hábitats nativos del planeta, por eso ahora Naciones Unidas habla de la resilvestrización, ha arrinconado especies, ha extinguido especies, y algunas, como los murciélagos, las ratas, los coatíes, los coipos, se han adaptado muy bien a los nuevos entornos que les ofrecíamos los humanos, sean ciudades o sean graneros, y especies que antes no estaban en contacto con los seres humanos, ahora sí lo están, y por lo tanto sus patógenos pueden pasar la barrera de las especies y infectarnos. Quiero hacer
una marcación específica sobre que casi todas nuestras enfermedades infectocontagiosas, esas que han sido epidémicas desde hace 10.000 años, han sido zoonosis que llegaron a nosotros a partir de la domesticación. Las vacas, además de darnos la leche y la carne y el cuero, nos dieron la tuberculosis, nos dieron la viruela, la varicela, los cerdos, la tosferina, los patos, la gripe. Pero esas enfermedades infectocontagiosas solo entraron en contacto con los Homo sapiens en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia, a partir de que empezamos a vivir con ellos, que los empezamos a criar para sacrificarlos, para comérnoslos. Estas zoonosis pudieron saltar la barrera de las especies con la domesticación, con el pastoreo, con la crianza estabulada, encerrada, y ahora, ya en el siglo XXI, con estos monstruosos locales de producción industrial de proteínas, porque prácticamente no me atrevo a decir que esos pobres animales estén llevando una vida ni siquiera animal. Se los trata como si fueran moléculas, no seres vivos. La crianza de encierro en los grandes peladeros de pollos, en los criaderos de cerdos, en los feedlots de vacas, hacinados, hipermedicados, porque para que la enfermedad de uno no contagie a todos los demás, estos animales están medicados preventivamente y sobre todo medicados con nuestras medicinas. En estos grandes establecimientos se medica a los animales con los mismos antibióticos que usamos los humanos. Hoy la industria farmacéutica le vende más a la ganadería que al sistema médico. Entonces, ¿qué nos estamos horrorizando del COVID y de los mercados de sangre chinos si nosotros le venimos dando a estas zoonosis, que son en realidad enfermedades infectocontagiosas, todas las posibilidades de desarrollarse y pasar la barrera de las especies y evolucionar, que estos patógenos evolucionen para infectarnos. Esto ya ha pasó con la gripe aviaria en el sudeste asiático, que saltó de los patos y pollos a los humanos y a los animales silvestres que las transportaron de un lado a otro en sus migraciones. Pasó en México con la gripe porcina y no aprendimos. Y no aprendimos. ¿Cómo se han silenciado estas 8 grandes pandemias que tuvimos desde mediados del siglo XX, todas provocadas por estas zoonosis, provocadas por nuestra forma de producir alimentos? Ni que hablar que esto también tiene que ver con el hacinamiento de los humanos en las ciudades. Estamos viviendo uno encima del otro, somos 7.500 millones, de los cuales la mayor parte vive en ciudades, y con alimentación con poca densidad nutricional. Hidratos, azúcares y grasas provocan en nuestros cuerpos un estado de inflamación permanente. Ni que hablar
que las proteínas, que son los alimentos más caros de la estructura de precios, son en muchos pueblos alimentos deseados más que realizados, más que consumimos, más que consumidos. Y todo el sistema inmunológico humano está formado de proteínas, de manera tal que estado de inflamación permanente, sistema inmunológico deprimido, zoonosis que le damos la oportunidad de saltar la barrera de las especies, tenemos que revisar y mucho nuestra manera de producir alimentos para comer. No tengo ninguna duda que el sistema agroalimentario está en la base también de la epidemia de COVID. Entre otras cosas, la terrible pobreza de mucha gente que hace que recurran a mercados de sangre, de caza furtiva, para las pocas proteínas que pueden conseguir, que es lo que pasó con el famoso murciélago y el pangolín en el mercado de Hunan, en China, que se lo ha dado como el lugar, el origen de la pandemia. Bien, esta sinergia que yo estudio entre los subsistemas, alimentario, económico, político, la cocina y la epidemiología, en realidad hoy la vemos convertida, o la deberíamos llamar sindemia, que es de acuerdo a Swinburne, una sinergia de pandemias. Y yo me voy a permitir cambiar los términos de Swinburne, al que admiro, y voy a decir que las sindemias, o sea, las 3 pandemias convergentes son la pandemia de desigualdad, porque de ella deriva la malnutrición, tanto por hambre como por obesidad, y el cambio climático que está destruyendo la vida. Esta confluencia de estas 3 pandemias me parece que nos da la sindemia, la sinergia de pandemias con las que podemos muy bien entender el origen del coronavirus. Pero ustedes me pidieron que hablara de EAN, de educación alimentario nutricional. Verdaderamente no es mi trabajo, pero acepto el reto. La educación tradicional era tanto horizontal entre pares como, y sobre todo, vertical, inter e intrageneracional. ¿Cómo ocurría esta educación? De boca a oreja, de madres a hijas. Por supuesto que hay libros de recetas de cocina, pero la transmisión fundamental era con el ejemplo. En la propia práctica culinaria se transmitía, no se educaba. Y esto podía ser porque era un cambio lento. Hoy, de acuerdo al trabajo que hicimos en Cocinar y Comer, lo que llamamos tradición tiene 3 generaciones. Pero la educación alimentaria actual en las sociedades de mercado es otra cosa. La educación alimentaria tradicional, experiencial, ha sido sustituida por los saberes expertos, ¿no? Hoy todo el mundo nos enseña a comer. Los nutricionistas, los neonatólogos, los médicos, los publicistas,
ingenieros químicos, todo el mundo tiene un saber acerca de la alimentación y lo que es peor, esos saberes expertos están legitimados socialmente con muchísimo más valor que la abuelita, porque los saberes experienciales en nuestras sociedades están totalmente desacreditados. Ustedes ven la gente que hace agroecología, que le preguntan a los campesinos, quieren trabajar con ellos, quieren recoger ese saber que no han aprendido en la universidad y en el modelo del agronegocio. Quieren saber ese saber otro acerca de las semillas, acerca de la siembra, acerca del proceso de sus cultivos. Acá no, acá entregamos fácilmente el saber de las abuelitas, el saber de las mujeres, en manos de los expertos absolutamente permeados por el mercado, ¿no? Una vez una señora, yo estaba entrevistándola y me dijo, Internet mató a las abuelas. Yo hasta hace unos años agarraba el teléfono y llamaba a mi madre, a mi abuela, para conocer las recetas que no tenía en un libro. Hoy agarro Internet y seguro que voy a encontrar la receta de mi abuela o lo más parecido a lo que yo recuerdo de eso. Hoy en las sociedades de mercado la educación alimentaria pasa por el mercado, por el Estado, pero siempre por sistemas expertos. Y tiene otras características, así como la educación alimentaria tradicional era transmisión y no educación, y era práctica y no teoría, y era lenta, porque el cambio era lento. Hoy el cambio es rapidísimo. Se calcula que en Estados Unidos, en Argentina no pude saber cuántos hay, porque está muy descentralizado, pero en Estados Unidos se calcula que todos los años salen al mercado 15.000 nuevos alimentos. Yo no creo que en Argentina sean tantos, pero sí que todos los años salen nuevos alimentos. Esta velocidad de creación de alimentos nos pone ante una velocidad de aprendizaje de cómo usarlos, porque muchos de ellos no son siquiera comprensibles ni por homologación. Supónganse que yo le pregunto a mi abuelita, ¿qué lactobacilos tengo que usar? ¿Actis regularis o bifidus activus? ¿Qué me va a decir mi abuelita? Nena, los lactobacillus aparecieron en 1985, lo cual es mentira, porque los yogures se hacían con un lactobacillus, con el antiguo Thermophilus, que nos ha acompañado por lo menos desde los yogures de la India hace 9.000 años, o las leches ácidas del Cáucaso, el kumen, el kefir, eran lactobacillus. Pero hoy en el zoológico del lactobacillus lo que tenemos que hacer es ver los claims. Otro sistema experto, esta vez de la industria, las alegaciones de la industria que se ponen en el paquete. Es terrible en qué ha caído la educación alimentaria. Y es terrible en lo que ha caído el consumo. Yo creo que para poder hacer educación alimentaria, lo primero es que tenemos que aclarar perfectamente bien es qué y por qué comemos. Es decir, encontrar o anclarnos en los valores que den sentido a comer de determinada manera, para después poder educar en esa manera. Porque tal como yo la entiendo, la
educación alimentaria es una oferta ética, donde los otros sistemas expertos, como son los pedagogos, los nutricionistas, los antropólogos o quien sea del equipo que esté trabajando en eso, hace una oferta a la población para que pueda tomar algunos conceptos, algunos elementos y construir por sí mismo la alimentación que considere de acuerdo a su criterio adecuada. Porque el consumo de alimentos siempre es una negociación entre lo que se quiere, lo que se sabe, lo que se puede, y ese medio que puede ser muy rico o muy pobre no solo en dinero, sino en valores y sentido. Y nosotros, bueno, yo por lo menos, que vengo de la medicina y que trabajo en un instituto de salud colectiva, tendemos a sobredimensionar en la educación alimentaria la variable salud. Y la salud no es más que una de las tantas variables y no la más importante cuando la gente decide qué comer, si es que puede decidir. Nosotros sobredimensionamos la salud, pero cuando nosotros analizamos nuestras propias conductas, la salud no es lo más importante. Hacemos miles de cosas que sabemos que no son sanas. Fumamos, yo no, pero mucha gente fuma, tomamos alcohol, escalamos montañas, salimos desabrigados, pero lindo, vestido era lindo, pero era muy liviano para este clima y me resfrié. Bueno, pero fui linda a la fiesta. La salud es una variable más, no la más importante. Y sobre todo, si la educación alimentaria está dirigida a ciertas poblaciones, como los niños o los adolescentes, la salud les importa un rábano. Es muy difícil convencer a un niño que no se coma un chocolate hoy en nombre de la salud futura, a un adolescente que no se coma, que no beba una cerveza hoy en nombre del alcoholismo por venir. Creo que si hay algo que nos enseña la publicidad es que ellos hacen marketing sanitario, pero la publicidad en el 90% de los casos no está dominada por la salud, sino por el placer. Por el juego. ¿Vieron esta nueva categoría de toy food o play food? Me parece que tenemos que aprender digamos, yo los abomino a los publicistas que creo que con una posición muy poco ética buscan el nicho de mercado de los niños y para insistir con tantas publicidades engañosas, pero para hacer educación alimentaria y nutricional creo que algo tenemos que aprender. Una de las cosas es que nuestra oferta tiene que ser inteligente, tiene que ser de acuerdo a sus intereses, no a los nuestros. Nosotros tenemos interés en educar en salud, pero en general la población que lo recibe lo que preferiría es otro tipo de valores. Hasta la estética es más importante que la salud en el interés por la demanda de educación alimentaria y nutricional. Y no tendríamos nunca que olvidar que comemos como vivimos.
Es decir, que lo que nuestra oferta ética tiene que ser para que se integre a una forma de vivir, para que pueda mejorarlo desde adentro sus condiciones de vida. Creo que esto lo saben mucho los obesólogos o los diabetólogos, que saben que no pueden proponer dietas restrictivas durante mucho tiempo. Tienen que hacer dietas restrictivas de ataque y después integrar ciertas características de esas dietas que necesita su paciente en un régimen que pueda ser llevado con otros. Nuestra educación alimentaria, nutricional, me parece que tiene que seguir esas líneas. Tenemos que ayudar a construir una dieta, un consumo apropiado para esos sujetos con otros, en el lugar que le tocó vivir, y que sea lo suficientemente flexible para que mañana, cuando estas circunstancias hayan cambiado, pueda seguir haciéndolo, pueda tener la capacidad crítica como para decir, nuevos alimentos, nuevas preparaciones, nuevas circunstancias, me quedé sin trabajo, menos plata, ¿por qué sustituyo? Flexible. Y bueno, esto es personal y privado, y no voy a hacer este ejercicio ilegal de la nutrición, sino ejercicio legal de las incumbencias antropológicas, esta vez alimentarias, y decirles cómo pienso la alimentación de hoy para que haya un mañana. La foto es la foto de mi familia, y la que falta es mi hija que está tomando la foto. Creo que la alimentación, para que haya un mañana, una alimentación que sea a la vez saludable y sustentable, debe ser una alimentación comensal. Nos hicimos humanos compartiendo la comida. No, me parece que no debe ser una comensalidad individual como quiere el mercado, con sus porciones individuales y con su comida envasada que no necesita de la mesa ni de nada para comerse. Creo que la alimentación tiene que ser doméstica, comensal, casera, porque es una comida controlada desde la materia prima hasta las obras. Creo que todos nosotros, todes, quiero decir, no hay que concentrar el saber de la alimentación en las mujeres, ni en los varones, ni en los adultos. Todos, mujeres, varones, niños, adultos, viejos, todos tenemos que reaprender a cocinar. Me parece, así como aprendemos a hablar, así como cambiamos el habla con el paso del tiempo, así tenemos que aprender y reaprender a cocinar. Creo que la comida, para que haya un mañana, debería ser más frugal. Estamos comiendo demasiado y nuestros cuerpos, de acuerdo a lo que nos enseñan la paleoantropología, están más preparados para la escasez que para la abundancia. Me parece que en la comida de hoy, para que haya un mañana, no tiene que haber ni gaseosas ni alcohol, tenemos que poder tomar agua, pero para eso el agua tiene que ser potable y además tiene que ser agradable, cosa que no ocurre con el agua potable de las redes de hoy día. Creo que la comida debe ser fresca y no industrializada, o en la medida de lo posible más fresca que industrializada. Y por supuesto, local, estacional, diversa. Ustedes que trabajan el tema de ambiente saben lo importante que es la localización productiva de
el sistema alimentario. Sistemas agroalimentarios lo más locales posible. Eso mismo nos devuelve la estacionalidad. Y con la localidad y la estacionalidad, la comida se hace diversa, obviamente diversa. No necesitamos ir a buscar la diversidad. Está en las especies locales que en muy pocos lugares están todo el año, se produce lo mismo, sino que siguen un ritmo que es el ritmo de las estaciones. Es urgente racionalizar toda la cadena alimentaria. Las dietas para que haya un mañana van a tener que ser más vegetales que animales, y acá nos va a faltar diversidad vegetal, va a haber mucha recuperación de vegetales que actualmente no consumimos. Los hongos, por ejemplo, todo un reino de la naturaleza están subexplotados. Coincido que hay hongos, hay hongos venenosos, y coincido con que hay hongos alucinógenos. Bueno, eso no los comeremos, pero hay montones de hongos comestibles, que desde el punto de vista comestible es un reino subexplotado. Y también están subexplotados muchos animales productores de carne, o por lo menos productores de proteínas, que podrían aportar a la diversidad. No solo los animales domesticados que conocemos, que sin duda van a tener que reducirse porque esta forma de crianza no va más. Necesitamos volver a la crianza pastoril, lo cual significa una reducción importante de la disponibilidad de proteínas. Pero si aceptamos de repente que se introduzcan otras especies animales, estoy hablando, por ejemplo, de moluscos, estoy hablando, por ejemplo, de larvas. Yo sé que no nos gusta comer insectos, pero pueden ser una muy buena fuente proteínica, y le cuidamos a las almas sensibles que no admiten la crianza para faena. Bien, creo que no solo tenemos que hacer educación alimentaria para la población, tenemos que educar a la industria, tenemos que educar a la academia. En sociedades estratificadas hay que estratificar la educación alimentaria. No le podemos decir lo mismo a los distintos colectivos de género, no podemos decir lo mismo, y esto se hace a las mismas edades, y en diferentes estratos sociales va a haber categorías que sean especialmente significativas para ese estrato social. Entonces tenemos que hacer creo yo, una educación alimentario nutricional diferente para diferentes, tomando en cuenta lo que mi amigo Adam Drunovsky dice, que la obesidad, a la obesidad de la escasez, a la obesidad en la pobreza, siempre se le proponen soluciones de clase media. Entonces, comensalidad, alimentos naturales, caseras, jugos. La gente que llega a la obesidad en la pobreza, no se le puede dar una solución de clase media y una educación alimentaria de clase media. Hay que ser lo suficientemente inteligente como para dar soluciones adecuadas a el estrato social con el que estamos trabajando. Y dado que ya nos estratificaron en nichos de mercado, creo que habría que aprovecharlos y usar los mismos, y no abrir como abre el sistema sanitario, porque no nos van a dar bolillas. Y me parece que hoy que tenemos tantos medios, hay que utilizarlos todos para una diferente posición frente a la transmisión del saber alimentario. Obviamente, persona a persona es lo mejor.
transmisión es mejor que educación, pero el poder de verdad de las pantallas y de las redes y de los pares debe ser aprovechada. Y creo que toda educación alimentaria es una construcción conjunta. Nosotros como academia podemos hacer esta oferta ética, abriendo, exponiendo en bandeja nuestro saber para que el otro elija parte de ese saber para integrarlo a su vida. Esto es lo que más o menos había preparado para ustedes. Creo que tenemos que educar para una producción sostenible, para una producción secundaria, para una industria que supere la inocuidad. Nuestra industria ha optado por la inocuidad y creo que nosotros tenemos que educar para la salubridad de nuestros alimentos. Y creo que una de las cosas que desde la educación alimentaria tenemos que hacer es levantar la idea de ética, educar para la equidad, deslegitimar las desigualdades naturales y tratar de pensar, bueno, no en la urgencia de hoy, sino en los valores que necesitábamos para mañana. Esto significa, por lo menos para mí, significa en el consumo educar para la comensalidad, que está tan boicoteada por el mercado y en la comida individual y por el Estado en la comensalidad colectiva. Y sobre todo, me parece que un punto clave es tratar de recuperar el derecho a la alimentación, llevar el criterio de derecho siempre como posición ética, como conceptualización teórica y también como metodología, levantando valores como la sustentabilidad, la equidad, la comensalidad. Y hay algo que la educación alimentaria nos puede ayudar, que es evitar las soluciones mágicas, evitar las soluciones únicas, mostrar la complejidad, mostrar que no hay un único camino, una solución mágica, ¿no? Recuperar de la historia para enseñar que si bien existen múltiples salidas, en nuestra historia, como en la cultura alimentaria, se priorizó siempre la salida bárbara, que fue ante la carencia, ante la escasez, segregar diferencias. Entonces, declaramos menos humanos a las mujeres, quitándoles derechos y quitándoles también alimentos. Declaramos subhumanos a los niños y por lo tanto no importaba o se justificaba el infanticidio. Bueno, las salidas bárbaras de la historia nos pueden enseñar a no caer y a no tropezar con la misma piedra. Otra salida que yo llamo melancólica es no hacer nada. Y bueno, si no hacemos nada, si esperamos el colapso, estamos fritos. Pero frente a las alertas de estas salidas, también tenemos que evitar el movimiento ilusorio. Y hay una fuerte ilusión pastoril de que, bueno, como esto está tan mal, como la industria es una porquería, como el ambiente está colapsando, entonces tenemos que
volver a la familia Ingalls, tenemos que volver al pasado, a la crianza sin ciencia, sin química, sin nada, a volver para atrás. Y esto no es posible. Esto no es posible. Si hay una salida es con futuro, con ciencia y con conciencia. La ilusión pastoril es solo eso, y es para pocos. La comida artesanal no es para los 7.500 millones de personas. Tenemos una mala industria, no podemos vivir con esta industria, y eso es cierto, pero no podemos vivir sin industria. A la industria no hay que destruirla, hay que regularla para que produzca bien. No podemos vivir sin industria. Cuando no había industria, la era preindustrial producía menos y perdía cerca del 50% de los alimentos que se producían. O sea, la conservación, la mecanización, el transporte son importantes. Lo que pasa es que esta industria tóxica, esta industria basada en la ganancia y no en otros valores como la salud, la estética, la identidad, bueno, esta industria es la que tenemos que cambiar, pero no hay que destruirla, hay que modificarla. La otra es la ilusión tecnológica. Bueno, no nos preocupemos, que algo se va a inventar para que se limpien los ríos y nuestras arterias. Esto también es una ilusión. Hay que empezar a actuar ya, con los inventos que tenemos, con las armas que tenemos, con las energías limpias que tenemos. Y también se van a inventar, sin lugar a dudas, se van a inventar muchas cosas. Y en el proceso, mientras hacemos, vamos a inventar más. Y la ilusión voluntarista de que, bueno, si hacemos, si queremos, esto va a pasar. No hay ninguna garantía, pero hay que empezar a actuar ya. Todas estas salidas y estas ilusiones son reduccionismos. No hay bala de plata. Los problemas complejos no tienen soluciones únicas. Van a ser múltiples en diferentes niveles y lo mejor que podemos hacer es reconocer que esto es multinivélico, complejo y tratar de encontrar soluciones y educaciones para cada diferente nivel, diferentes agrupaciones, diferentes complejos. Bien, yo voy a terminar esto como termino todas mis charlas desde hace 30 años, llamándolos a la acción antes de que la lógica de la ganancia del mercado termine de convertir el planeta en un shopping para pocos y en defensa propia. Es necesario, por no decir para que haya un mañana, es necesario que empecemos hoy a producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuirla con equidad y consumirla en comensalidad. Como desde el punto de vista de la democratización del conocimiento, estoy por el acceso abierto. Todos mis libros están en acceso abierto en internet y si no los consiguieran, ahí está mi mail, se contactan y yo les mando la versión digital. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a su disposición. Bueno, ahora Natalia y Eliana nos van a presentar una investigación que hicieron ellas acerca de educación alimentaria y nutricional como política pública aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, primero, muchas gracias, Patricia, por tu presentación. La verdad, muy enriquecedora. Siempre es un placer escucharte, como te suelo decir. Y a continuación, gracias, Martín.
Vamos a hablar, Iliana y yo, sobre educación alimentaria y nutricional, retomando también algunos aspectos que ya ha mencionado Patricia y que ha descrito muy bien y de forma muy completa. En este momento nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es el abordaje de la educación alimentaria y nutricional en las escuelas? Para introducirnos en ello, nos gustaba presentar este estudio, ¿no? Que también Patricia lo ha nombrado, que ha desarrollado The Lancet, la comisión de Lancet, donde ya se plantea como una sindemia global la convivencia de tres pandemias: la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. Ellos plantean que estas tres son las amenazas más graves para la salud y la supervivencia humana, y después allí Patricia hizo su crítica constructiva en torno a esto, que agradecemos mucho que haya dado su mirada en torno a esto. Ahora, nos preguntábamos también qué pasa en Argentina en torno al estado nutricional de las infancias. Y queremos mencionar esta encuesta mundial de salud escolar que se realizó en 2018 en estudiantes de 13 a 17 años, donde se evidenció un 30,3% de sobrepeso y un 7,4% de obesidad, considerando el parámetro como el índice de masa corporal como clasificación. Y se vio también un bajo consumo de frutas y verduras, y esto de que 1/3 de los adolescentes toma bebidas con azúcar diariamente. Y también manifestó en los sucesivos estudios, las sucesivas encuestas, cómo se ha evidenciado un empeoramiento de los patrones alimentarios en la población argentina, producto del mayor consumo de alimentos ultraprocesados o alimentos comestibles industriales. Por otro lado, tenemos el informe que se realizó por medio de los resultados de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud en el periodo 2018-2019, en el cual se vio que el sobrepeso y la obesidad resultaron ser las formas más prevalentes de malnutrición en niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, siendo el 41,1% de la población entre 5 y 17 años el porcentaje de exceso de peso en este grupo etario, lo cual es gravísimo para el futuro de estas infancias y el futuro de nuestro país. Por último, mencionar el Programa Nacional de Salud Escolar, PROSANE, que en 2019 publicó un estudio de valoración antropométrica al iniciar y al finalizar el ciclo de educación primaria en Argentina, en una muestra de 10.961 niños y niñas en el periodo de 2012 a 2017. Allí se vio que la tasa de sobrepeso y obesidad al inicio del ciclo primario es elevada y aumenta significativamente al finalizar el colegio, no solo porque los niños y niñas y adolescentes con obesidad no mejoran, sino porque aquellos que inician con un peso normal finalizan la escuela primaria con sobrepeso y obesidad. Entonces acá nos preguntamos qué está pasando en la escuela, qué está pasando en estos entornos también familiares, que las infancias llegan en ese estado a fin de año. Esto fue lo que motivó la investigación que hicimos junto con Iliana Sorgentoni, mi colega aquí presente, y con Victoria Bruch, también colega licenciada en nutrición, donde estudiamos a la educación alimentaria y nutricional. Hicimos una crítica constructiva, ¿no? En torno a ella, y fue titulado Educación Alimentaria y Nutricional como contenido transversal en perspectiva de política pública en instituciones de nivel inicial y primario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Pueden encontrar el artículo completo en el volumen número 1 de la revista número 16 de la revista de Ciencias de la Educación, que fue publicado en junio de este año.
Este es un estudio de caso cualitativo de tipo descriptivo, exploratorio y de corte transversal que fue realizado en una institución de nivel inicial y 2 de nivel primario de carácter público de Rosario. ¿Qué vimos allí? Vimos que la educación alimentaria y nutricional no forma parte de la currícula obligatoria como campo transversal de conocimiento, que los kioscos escolares ofrecen principalmente comestibles ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos, entre ellos grasas, azúcares libres, sodio y calorías. Esto, más allá de que fue una investigación de caso y no se puede generalizar, desde la experiencia como profesional y como estudiante también, puedo dar cuenta de que es una situación que se repite en prácticamente todos los colegios de nuestro país. No solamente en las escuelas que hemos estudiado. Por otro lado, también vimos que los alimentos ofrecidos en los comedores escolares son de baja densidad nutricional, eso también lo ha mencionado muy bien Patricia Aguirre. Y por esto es que en este momento estamos pidiendo por una ley de promoción de la alimentación saludable. El proyecto de ley ya ha sido aprobado por una amplia mayoría en el Senado y tiene dictamen, pero todavía estamos esperando la fecha para que sea tratada y aprobada. Su estado parlamentario se perdería en noviembre, así que estamos pidiéndole a los diputados que por favor pongan fecha de inmediato, porque es una ley muy importante, ya que no solamente operaría sobre el etiquetado de los productos comercializados, sino que también articularía sobre la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de productos que cuenten con al menos un sello de advertencia, entendamos a los sellos de advertencia de nutrientes críticos, ¿no? Como exceso de grasas, excesos de grasas saturadas, excesos de sodio y de azúcares y calorías. Y en el caso de los productos que contengan cafeína y edulcorantes, debe advertir que no son recomendados para las infancias. Y también articula sobre la protección de los entornos escolares, con lo cual es muy importante esta ley para quienes trabajamos en esta área, ¿no? de nutrición, salud y educación. Fíjense lo siguiente, este proyecto en su capítulo 4 establece algo muy importante. En el artículo 11 vemos que deberá promoverse, ¿no? la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria y nutricional en los establecimientos educativos. Es algo verdaderamente importante para quienes trabajamos en esto. Y en el artículo 12 plantea que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia o leyendas precautorias no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en los establecimientos educativos. Sabemos que la presencia de los ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos hoy está siendo una de las principales causas del desarrollo de sobrepeso, obesidad y malnutrición infantil. Entonces, este proyecto realmente nos ayudaría muchísimo para sentar las bases de políticas públicas en torno a la educación alimentaria y nutricional. Acá le cedo la palabra a mi compañera Iliana. Gracias, Nati. Bueno, un poco complementando lo que se venía diciendo, nosotras quisimos investigar, recoger información, construir con las comunidades educativas, y en este sentido utilizamos 2 técnicas de recolección de información, entrevistas etnográficas y observación participante. Entre ellas pudimos ver y cotejar qué es lo que se concretaba como concreción curricular en las aulas, en las gestiones, cómo se enseñaba este contenido y qué pasaba, ¿no? Dentro de las instituciones. Podemos ver que tenemos los núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional, ¿sí? Desde el año 2006,
que sí se puede ver también que aparecen indicios de EAN a través de los cuadernos saludables, cuadernos para el aula. A su vez, como salto cualitativo lo podemos ver en la provincia de Santa Fe, que a través de los NIC del año 2015, en donde se empieza a ver la alimentación desde múltiples dimensiones y se empieza a analizar desde la construcción histórica, social, antropológica, de género, de derecho humano. Entonces hay un salto verdaderamente cualitativo, pero para concretarlo, para abordarlo, para construirlo en la gestión educativa. Pero es necesario que no quede en letra muerta, es decir, cómo lo enseñamos, de qué manera habitamos esos tiempos para poder construirlo con la comunidad y para poder enseñarlo y también desaprender hábitos muchas veces anquilosados y nocivos que traemos en la comunidad educativa por desconocimiento. Y un poco eso también nos llamaba a investigar en estas entrevistas etnográficas, ¿no? Por favor, Nati, si puedes pasar a la segunda. Bueno, ¿qué salió en las entrevistas? También invitamos, obviamente, a leer el artículo, está de fácil y libre acceso. Lo que salía es en qué momento del año, decía la gestión de escolar en sí, se puede abordar. ¿Cómo la abordamos en el momento del año? A veces no tenemos lugar, no tenemos tiempo, ¿cómo hacemos? No sabemos cómo. Por ahí lo abordamos por proyectos, por secuencia didáctica, no, lo podemos meter en las ciencias naturales, ¿no? Entonces un poco salía cómo se enseña, desde qué lugar, qué conceptos y concepciones tenemos de nuestra propia educación alimentaria y nutricional en las escuelas. Creemos que hay que atender a las gestiones escolares, darles un momento para que se pueda pensar justamente inter y transdisciplinar, así como se ve ESI desde el nivel inicial al nivel superior, podríamos también pensar a EAN, ¿no? Como concreción de política pública emancipatoria. Eso también es un derecho de las infancias y que no quede en letra muerta, es decir, poder reapropiarnos, construir un texto del contexto en comunidad mancomunada, ¿no? Y partir desde lo historia, desde el contexto, de lo social, de lo cultural, porque la alimentación que no quede solamente y meramente reducido a un plano biológico de alimentación o solamente en las ciencias naturales, porque tenemos documentos que ofician para poder pensarla inter y transdisciplinar, pero en la gestión o en la concreción es muy difícil a veces poder abarcarlo desde esas lógicas o esos enfoques para hacer un salto cualitativo, una verdadera emancipación de ciertas construcciones que vienen desde el extractivismo, de la construcción mercantilista neoliberal. Entonces, realmente hay que hacer un cambio emancipatorio empezando desde también las instituciones, ¿no? A reapropiarse. Porque muchas veces vemos esto, podemos verlo como contenido de concepto en un aula, pero salimos al patio y se entregan los alfajores, hay una cantina, docentes o gestión mismo comen cuestiones. Entonces, eso también es letra muerta. Tensionar nuestras propias construcciones, preceptos, para también, ¿no? Hacer ese salto cualitativo, una mejor calidad de vida. Nati, si podés pasar la segunda. Bueno, un poco nuestra propuesta tenía que ver con esto, que vos excelente, bien lo explicaste, Patricia, es enfoques críticos, enseñarlos y construirlos en comunidades de enfoques críticos y emancipadores. El diálogo también que vimos entre los ministerios es fundamental. Es fundamental para esto que también vos acuñabas, pensarlo multidimensional, multireferencial, inter y transdisciplinar a esta concreción de que sea política pública, que en esto, digamos, que haya espacios, no le digamos gabinete, por ahí tensionamos un poco este término, no tiene que ver con, justamente, lejos de esos de nociones neoliberales, busquemos un espacio donde podamos dialogar salud, educación, donde podamos dialogar en comunidad, en construcción, para justamente, verdaderamente hacer un cambio. Porque hoy lo que se percibe, y comparto con Natalia, en las escuelas es eso. Yo tengo una hija de 3 años, y mis hábitos, mis costumbres, también moldean, es el hábitus, moldean estructuras y formas de ser y estar y habitar. La escuela también. Entonces, trabajar mancomunadamente, multireferencial, multidimensional, con las comunidades y los entornos saludables, es también lo que queremos pregonar. Lejos está de nosotros y nosotras dar una receta, mucho
Esto es un continuo, una investigación-acción que va a seguir y queremos propulsar que sea política pública también como emancipatoria de derecho a las infancias a una mejor calidad y estilo de vida. Así que bueno, es un poco humildemente lo que seguimos estudiando y construyendo para aportar, ¿no? Esta cuestión ética, como política pública, esto estamos acá y la idea es construir en comunidad. Así que, Patricia, para nosotros y nosotras es un placer compartir con vos, con una grande, con gran recorrido y ética. Yo me emocioné y quería llorar porque me acordaba de mi nona Ofelia con sus ñoquis caseros y la verdad que me emocionaste un montón, en todo sentido. Me pasó algo muy similar al momento de cuando mencionaste la transmisión, ¿no? No la educación alimentaria, sino la transmisión. Yo, siendo nutricionista y trabajando la educación alimentaria en todos los entornos en los que estoy, la verdad que la mayor maestra que tuve en esto fue mi mamá. No puedo, siempre cocino pensando en ella, en cómo, en lo rápido, en lo práctica, en lo rico que cocinaba, y siempre le enseño a mis pacientes cosas así, o sea, cómo podés cocinar rápido, rico, saludable en 3 patadas. Y fue mi mayor maestra, más allá de todo lo que haya estudiado, leído, y la verdad que... Por eso tenemos que legitimar socialmente la cocina. Hoy, donde tenemos cocineros que son estrellas del rock and roll, sí, pero es para las pantallas. Esa es cocina espectáculo. Y nosotros lo que tenemos que recuperar es la cocina casera, esa cocina rica, controlada, que se hace con 3 cositas. Esa mujer, como tu mamá, hoy está deslegitimada. Uh-huh. Hoy lo que dice, pero ¿cómo? ¿Te pusiste a cocinar un guisito en vez de mirar Tinelli? Porque hoy el cocinar para, no, esto es un mandato. Tal no, cual. Se mezcla. Tenemos que recuperar la comida casera sin ningún lugar a dudas, porque si queremos que sea sana, es mejor que sea casera. La comida que uno pide, el delivery, está recontra comprobado por las nutricionistas que han hecho estudios extensísimos sobre eso, que toda la comida que se ofrece tiene más cantidad de sal, tiene más cantidad de grasas, así que hay que cocinar y hay que hacer la comida casera, pero no como un peso, como un mandato, como una obligación. Resituar el placer de cocinar, de comer con otros, de compartir la elaboración y de compartir la comida en la mesa. Hoy, sí, y resignificar el tiempo invertido en eso. Ese tiempo, que es un tiempo importante. Hoy está deslegitimado eso, socialmente deslegitimado. Es legítimo que te pongas a ver estupideces por una pantalla. Tal cual. O que te conectes con un amigo que no ves hace 30 años en Timbuktu para decirle estupideces. Y en cambio, no está legitimado que te pongas a revolver para hacer, no sé, un postrecito casero. Exacto. Entonces, me parece que educación alimentaria también es esto, es resituar de nuevo la alimentación en nuestras vidas y agarrarla por múltiples cosas, no solo por la salud o por la economía, que sin duda son 2 variables importantísimas. El placer de cocinar y de compartir la comida, la capacidad de socializar a las nuevas generaciones que tiene ese momento de encuentro que es la cocina y la comida.
Hay muchas cosas que recuperar, que eran buenas del pasado, que son útiles, que nos pueden servir para el futuro, que nos alimentan. Sí, cuando hablábamos con Ile en torno a esto, pensábamos, ¿no?, en la complejidad que tiene la educación alimentaria y nutricional y en lo complejo, ¿no?, que es el trabajo transdisciplinario y transversal. Y decíamos, esto no puede recaer sobre la responsabilidad de los y las docentes que hoy están a cargo de un curso, digamos. Creo que es estructural el problema y que merece de soluciones también complejas, ¿no? No podemos, como vos decías, esto no se puede simplificar a, bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto, sino que necesitamos abrir el diálogo en torno a esto para ver, bueno, de qué manera entre todos y todas y todes podemos buscar soluciones de acuerdo al contexto, a los territorios, a los recursos disponibles en cada lugar. Uno de los grandes problemas que veíamos también, que no llegamos a mencionar, fue la falta, digamos, de personal idóneo también trabajando en estas temáticas dentro de las instituciones. O sea, hoy no se está trabajando de forma transdisciplinaria y hay mucho personal también capacitado que podría tranquilamente servir de asesor o incluso de capacitador en determinados espacios que no se está desarrollando. Pero bueno, sí creo que es la ley de promoción de la alimentación saludable, más allá de si se aprueba o no, que pueda ser que sí, para mí es algo muy importante, un paso muy importante para nuestra comunidad. Creo que ya militarla nos ha permitido llevar al diálogo y al debate la alimentación de hoy, ¿no? Esta alimentación industrial que nos está enfermando, como vos muy bien lo has desarrollado. Hizo visible también el trabajo de muchos colegas, tanto nutricionistas como médicos, como educadores, como de otras áreas también, como vos, que sos antropóloga, igual que Martín, que están trabajando, que investigan, que promueven una alimentación basada en plantas, más frugal, como vos mencionabas. Yo también considero que la vía es por medio de una alimentación basada en plantas y regional, digamos, respetando las ecorregiones de cada comunidad, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que tienen disponible en Tierra del Fuego que lo que tenemos disponible acá o en Jujuy. Entonces, sí, aceptar la complejidad de la situación es un primer paso, darnos el debate, darnos estas conversaciones, invitar a otras disciplinas como son las escuelas de la Facultad de Humanidades y Artes, a que pensemos entre todos posibles salidas a esta grave situación de salud alimentaria y ambiental. Y vamos a tener que incluir a los químicos. Ay, por favor. Sí. Vamos a tener que incluir a la industria. Vamos a tener que incluir a los publicistas. Hay que hacer educación alimentaria para ellos también. Totalmente. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos y todas. Gracias, Patricia. La verdad, un lujo, Patricia. Un placer. Estamos muy conmocionados. Yo estoy muy agradecida.